Dice el diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Mientras chateás, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Hola, ¿cómo les va? Arrancamos tendencias. Hoy me van a disculpar que estoy con una gripe muy importante, así que vamos a echar mano a muy buen archivo que, gracias a Paula Atlante, nos da algunos de los programas que hacemos en la radio de la Universidad de Buenos Aires. En este caso vamos a escuchar la extensa nota, pero súper interesante también, a José Celes Martínez, quien habló sobre patrimonio cultural en aquella radio, con todos los conocimientos que le da el hecho de ser director del Complejo Histórico y Cultural Manzana de las Luces, y define a los bienes públicos compartidos, edificios, obras, relatos, tradiciones, que tienen un valor intrínseco suficientemente importante para que no desaparezcan y sean conservados. Bueno, vamos a escuchar entonces esta nota que hicimos con Paula Atlante, aquí en Tendencias. Gran parte del patrimonio cultural tiene su origen remoto o cercano en la geología. A ver,
los edificios están todos hechos con materiales que vienen de la geología y, digamos, hasta que en el siglo XIX se empezaron a usar los pigmentos sintéticos, por ejemplo, que es el gran desarrollo de la química del siglo XIX, los únicos pigmentos que existían, salvo 3 o 4, eran minerales. Así que solamente con mirar arquitectura, escultura y pintura ya tenemos un montón de geología en el patrimonio. Me trajiste de regalo una publicación que se llama justamente Las rocas ornamentales de la calle Florida. Acá mezclas todos tus conocimientos que tienen que ver con lo que es el patrimonio, con esto que te consultaba, que tiene que ver con la geología. Bueno, auspiciado por Mecenazgo Participación Cultural, que es el programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, y también por un Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Contanos un poquito este libro o esta publicación, ¿cómo nació? Bueno, eso es el resultado, como siempre, de alguna inquietud perversa que uno tiene, de poner de relieve la importancia del conocimiento geológico. Ciencias de la Tierra y geología específicamente son temas muy ausentes, tanto en la escuela primaria como secundaria, y yo a partir de los años 90 y pico empecé a meterme mucho en la parte de enseñanza de la geología fuera de la universidad. Trabajé con los manuales de la editorial Estrada en principio, estoy hablando del principio de la década del 90, y después haciendo algunas actividades de divulgación, generando mucho material para los docentes, para que se puedan trabajar en clase, y una de las cosas que me gustó fue utilizar las rocas que hay en la ciudad, sí, para poder mostrar cosas de geología. Entonces tenemos una actividad que siempre no la hacemos muy seguido, pero siempre que la hacemos resulta un éxito, que es justamente una expedición geológica a la calle Florida, donde vamos recorriendo desde la Avenida de Mayo hasta la Plaza San Martín y vamos viendo las piedras de revestimiento, los mármoles, los granitos, toda la variedad de rocas cuyos nombres técnicos en estos casos no importan, pero lo que a la gente sí le fascina mucho es que un geólogo mira una piedra y puede contar una historia. Claro. Es decir, cómo descifrar esas texturas, esos colores, esas mezclas de tamaños de cristales y de granos. Y la verdad que es una experiencia muy linda para los que nos gusta hacer docencia, ¿verdad? Ver que la gente reacciona positivamente y después te los cruzás por alguna razón en algún lado. Y así como hay un patrimonio que está muy protegido, como puede ser el patrimonio paleontológico y sin duda el patrimonio artístico, las esculturas, no están protegidas las piedras de revestimiento de muchos edificios. Y es curioso porque, claro, Buenos Aires está en un lugar donde las piedras vienen de lejos, sí, en determinado momento venían casi exclusivamente de Europa, y tiene piedras muy buenas, porque se construyeron edificios muy importantes en épocas en las cuales el país tenía mucho dinero, claro, y lo destinaba a ese tipo de construcciones. Entonces a veces es triste ver que se demuelen y se rompen revestimientos que no tienen repuesto ya, porque hay muchas canteras que cerraron o que las piedras ya no tienen la misma calidad que tenían, porque claro, cuando se empiezan a explotar las canteras, se empiezan a explotar por lo mejor, después va quedando. Entonces, Buenos Aires, sin tener piedras propias en el ámbito de la ciudad, digamos, porque hay ciudades que sí las tienen, sí, Tandil, que están construidas sobre roca, Tandil, por ejemplo, sí, para no irnos a ningún otro lado. Sí. Pero Buenos Aires tiene una cantidad y una variedad impresionante de rocas importadas. Bueno, Florida fue en su momento una calle fundamental en el desarrollo comercial de la ciudad, y los negocios, los bancos, los edificios que se hicieron tienen revestimientos de una calidad magnífica. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos, ir caminando por la calle y vamos contando también historias de la calle Florida, porque las dos cosas, a veces dicen la geología no tiene nada que ver con, sí tiene que ver, la geología es una ciencia histórica, que estudia la historia del mundo. Entonces, la historia de una ciudad, como puede ser Buenos Aires, o la historia de una cultura, también son historia. La diferencia está en la escala y en algunos métodos de aproximación, pero la mirada es la misma. Vos al comienzo de tu comentario con respecto a este tema, hablabas de una suerte de descuido por parte de quien debe proteger el patrimonio en cuanto a la conservación o cuidado de estas piezas. Es más, quizás si se necesita avanzar en alguna obra, seguramente en lugares donde se protege esto, hay formas también para extraer, para romper, cosa que no se pierda la pieza, calculo, se me ocurre intuitivamente pensar eso. ¿Cuál sería la forma ideal en que un Estado se preocupe por eso? ¿Cómo se lleva a la práctica eso?
Primero con educación, como todo. Es inevitable, porque, a ver, no hay... Una ley no da resultados si no hay una educación para cumplirla. Pepe, porque esos son patrimonios privados, digamos. En este momento, salvo los edificios públicos, sí, claro. El edificio de un banco... Si el banco quiere romper, rompe. Exactamente, exactamente. Salvo que... Pero, por ejemplo, en las plazas y en muchas veredas hay árboles protegidos. Sí. Entonces también se podría decir el revestimiento de este edificio es intocable. Pueden demoler todo lo que quieran, pero esto me lo dejan. Porque en general esas piedras no están adentro de los departamentos, están en las partes visibles, porque eran justamente para demostrar poder adquisitivo, buen gusto, etcétera, etcétera. Entonces, vos te referís al material. Hay un descuido con respecto a esto. Nadie se ha dado cuenta, quizás. Es que a ver, la idea de protección del patrimonio es bastante moderna. Yo diría que a partir de los años 60, 70 del siglo pasado es cuando empieza a adquirir un poco de fuerza y se va redefiniendo, porque, a ver, el primer patrimonio tenían que ser todas cosas muy valiosas por alguna razón histórica o que eran de un arquitecto muy famoso, cosa por el estilo. Pero hoy en día ya estamos valorando las tradiciones orales. Claro. Es decir, que, bueno... Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Darkness falls and she will take me by the hand, take me to some twilight land, where all but love is gray, where I can't find my way without her as my guide. Night falls, I'm cast beneath her spell, daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally? She's a mystery to me. She's a mystery girl. She's a mystery girl. In the night of love, words tangled in her hair, words soon to disappear. A love so sharp it cut like a switchblade to my heart, words tearing me apart. She tears again my bleeding heart. I wanna run, she's pulling me apart. Fallen angels cry, and I just melt away. She's a mystery to me. She's a mystery girl. She's a mystery girl. She's a mystery girl. She's a mystery girl. Haunted by her side, it's the darkness in her eyes that so enslaves me. But if my love is blind, then I don't wanna see. She's a mystery to me. Night falls, I'm cast beneath her spell. Daylight comes, our heaven turns to hell. Am I left to burn and burn eternally?
creo que la gran concentración en cuanto a cantidad y calidad en edificios está en la zona del barrio de San Nicolás, alrededor entre la catedral, digamos, y la avenida Córdoba y la 9 de Julio y el Bajo. Ahí hay muchos edificios con materiales de buenísima calidad. Quizás el edificio más monumental es justamente el del Banco Nación, porque tiene una manzana entera. Y ahí tenemos una piedra de revestimiento que ha sido declarada por la UNESCO piedra de patrimonial, que son las cuarcitas de Mar del Plata, que digamos no son piedras de gran valor económico y no son geológicamente ninguna cosa rara, pero tienen justamente un interés social. Fue una piedra muy utilizada en esa expansión económica de la clase media, que empezó a poder construirse un chalecito y estas cosas, y la piedra Mar del Plata era obligatoria, no solo en Mar del Plata, en Buenos Aires y en el conurbano hay muchísimas casas hechas con los bloquecitos de piedra Mar del Plata, de color blanquecino, gris, rosadito, y eso es una cuarcita bastante antigua del Paleozoico inferior, para decirlo en geológico. Muy bien. Pero el Banco Nación está totalmente revestido la parte exterior con esa piedra. ¿Y por qué la comunidad internacional le da este reconocimiento? ¿Por el valor, entonces, no de la piedra en sí, sino por lo que implica históricamente el uso exacto, de el ese material? significado. La mayoría de las piedras que tienen reconocimiento internacional es porque están asociadas a monumentos muy importantes, o por ejemplo los pórfidos egipcios, de esos violetas oscuros, rojos, que usaron mucho los romanos, por esa, digamos, ese valor histórico, monumental y escultórico. Pero en este caso es fundamentalmente por el significado que tuvo en el medio social. Mira, ¿y quién promueve esas cosas? ¿A quién se le ocurre llevar un documento con el pedido a organizaciones internacionales para que le den este reconocimiento? A la gente que ama lo que hace. Es decir, hay geólogos y hay gente que está muy vinculada al mundo de la arquitectura, sin ser geólogo, al patrimonio arquitectónico. Y bueno, se animan, ya, digamos, en Europa hay muchas piedras, bueno, a ver, el mármol de Carrara, por ejemplo, son esas piedras infaltables, pero en este caso fue justamente por lo que significó en una explosión edilicia, arquitectónica en determinado momento. Antes se traía mucha piedra de Europa. Tenemos algunos mármoles de Córdoba, ónices de San Luis y de Salta, travertinos de distintas provincias, incluida San Juan. Y tenemos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, los granitos de la zona de Olavarría y Tandil. Y, por supuesto, hay muchos edificios donde uno no ve las piedras, pero están convertidas en ladrillos, en cemento, en cal. Todo eso sale del recurso geológico, digamos. Y está ahí. El Portland es un tipo especial de cemento que se preparaba en Inglaterra, se importaba de Inglaterra y después se empezó a producir en la Argentina. Tenés que tener una cantera donde tengas una caliza para poder preparar cal, donde tengas arcillas que se agregan al cemento, donde tenés que agregarle también en algunos casos yeso y hoy en día algunos aditivos muy particulares, porque hay cementos para cada especialidad, digamos. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, sí puede ser.
So don't get big ideas. They're not gonna ever. Yo diría que hay casi un eje de construcciones subterráneas de la ciudad de Buenos Aires que, digamos, fue recuperándose de a poco. Quizás el ejemplo más impresionante sea el Zanjón de Granados. Claro. Estuvieron trabajando 20 años hasta que lo abrieron. Y lo que tiene de simpático es que uno puede ver esas construcciones subterráneas desde abajo. Sí. Una de las cosas más notables cuando la gente va a visitar la cisterna de Moreno 550, y yo tuve la suerte de poder ver todo eso cuando el edificio estaba en excavación, con lo cual uno veía la pared de la cisterna por fuera y desde abajo. Hicieron un pozo y los ladrillos se fueron poniendo sobre la pared del pozo. De adentro para afuera, claro. Exacto. Entonces, la gente hoy en día le cuesta pensar que lo que está viendo exento, porque uno ve ahora la cisterna como un muro, claro, era en realidad solamente un hueco en el suelo rodeado de ladrillos y después tierra. Claro. Que nadie había visto esos ladrillos por el lado de afuera. Sí. Sería la más grande por ahora en Latinoamérica. Lo que pasó es una cosa compleja de las que pasan en Buenos Aires. En su momento, esa casa que había sido de los Escurra, que después fue de los Rosas, porque si bien en Caseros se le confiscan los bienes a Rosas, después se reclaman las sucesivas sucesiones, por decirlo de alguna manera, y esa casa vuelve a poder de la familia de los descendientes de Rosas. Ellos reconstruyen la parte del frente y en la parte de atrás hacen habitaciones de alquiler. Con lo cual, con el tiempo, eso termina en un conventillo. Llega un momento que el conventillo se tira abajo, se pavimenta todo y se hace una playa de estacionamiento. Y eso fue lo que salvó esas construcciones. En ese momento no se excavó, porque, digamos, en ese momento no estaba protegido el patrimonio subterráneo. Bueno, cuando se empiezan las obras, empiezan a aparecer estas cosas, se excava y aparecieron muchísimas más cosas. Si la gente tiene la posibilidad de hacer esa visita, se encontraron varios pozos, otras cisternas, pozos ciegos, pozos de descarte de basura. Creo que son entre 9 y 11 construcciones subterráneas, de las cuales se recuperaron miles de fragmentos de objetos que están siendo estudiados, reconstruidos, desde bolitas de jugar a las bolitas a un huevo de pato increíblemente conservado entero. Todo lo que hay en el camino se lo pueden imaginar, es en una enorme variedad de cosas, y los arqueólogos de la ciudad tienen ahí trabajo para restaurar y clasificar material para largo tiempo. El proyecto del Zanjón de Granados era hacer un restaurante ahí. Y el señor Epstein, si no me equivoco, que creo que es el dueño y el que tenía el proyecto, muy en contacto con el arquitecto Peña, decidieron que ese lugar merecía mejor destino, porque descubrieron que había construcciones subterráneas que en realidad eran canalizaciones del arroyo Tercero del Sur. Tercero es un sinónimo de arroyo también en su momento, que digamos corría por la calle Chile, a veces un poquito hacia un lado o hacia el otro, que en su momento fue entubado. Es decir, nunca fueron túneles en el sentido que pueden ser los túneles que hay bajo la Manzana de las Luces, sino que fueron entubamientos. Muchas veces simplemente con paredes y un techo para poder construir encima y listo, que el agua corriera por debajo. Que esa es otra cosa que hemos perdido noción. La avenida Paseo Colón está muy por encima de lo que era el nivel original del río,
Y el nivel original del río lo vemos cuando vamos a Puerto Madero y vemos que de la vereda hacia abajo todavía queda un montón para ver agua. ¿Sí? Bueno, y si vemos los primeros daguerrotipos de la ciudad, con el río estaba lamiendo Paseo Colón. Y en muchos casos, Balcarce, que es una calle muy irregular, es decir, tenemos una charla hecha muy divertida que se llama Balcarce, una calle díscola en el Damero de Garay, porque es la que no es recta, porque estaba muy en la barranca ya, y hasta ahí llegaba el agua. Es que la parte de atrás del fuerte la lamía el río, porque esa era la idea. El murallón muy alto, que no fuera fácil acceder, y del lado de la ciudad, digamos, lo que tenía era el foso. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. The peace of the circumstance. Gotta wash away the taste of evidence. Wash it away. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora.
Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Bueno, seguimos aquí en Tendencias y ya estamos conectados. Aquí en ven en pantalla es Gonzalo Norberto, médico psiquiatra infanto juvenil, matrícula nacional 118357. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, con algunos problemitas de salud, no más que un resfrío, pero acá firme como rulo de estatua para hablar de la inteligencia artificial, que en realidad ya habíamos hablado, ¿no? Les recuerdo a los oyentes, habíamos comenzado a hablar de sus orígenes allá por los 50, también hablamos de los primeros pasos de Elisa, se llamaba, ¿no? La terapeuta conversacional que jugaba a ser como una psicóloga, ¿no? Hacía una suerte de intervenciones psicológicas. Hablamos de un veranito
y también de un invierno de la inteligencia artificial, su importancia y sus avances, ¿no? En cuanto por ejemplo, a los logros en materia de ajedrez, un juego que utiliza mucho la inteligencia del hombre. Bueno, se notaba cómo la máquina lo superaba. Bueno, y volvemos a despertarnos, si se quiere, en este momento con una inteligencia artificial renovada, ¿no? Un Matrix Reload. Por eso me parece interesante conocer con vos en qué etapa entramos ahora, aparte de hablar, por supuesto, siempre y relacionarlo con todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en materia de salud. Y también hicimos, creo que la última vez que hablamos, un interesante paseo por las estrellas, ¿no? Hablando Así es, de Star Trek, bueno, pasaste películas, en fin, lo vinculaste con esto, fue muy interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de IA, de inteligencia artificial, en esta particular etapa? Después de ese invierno, que resurge un verano que vos habías descrito, ¿por qué no nos contás de qué estamos hablando? Bueno, la inteligencia artificial, dijimos y hablamos de que era reproducir lo que puede hacer un humano, sí, en forma de que no sea distinguible, ¿no? O sea, que si el famoso test de Turing, en donde si una máquina o un ser humano es quien nos está devolviendo esa respuesta o servicio, llegar a que sea indistinguible, de no saber quién está respondiendo, que es un poco lo que está pasando ahora, hasta ahí, es como la finalidad de esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Y porque puede emular el acto humano que necesitamos que emule en una forma igual al humano, claro, o mejor. Uh-huh. Bueno, pero nosotros estamos viendo la inteligencia artificial como el resultado, o sea, estamos viendo la punta del iceberg. Entonces, ¿qué significa la inteligencia artificial el día de hoy? ¿Y qué pasó? Hablamos de ese invierno y cómo en algún momento, a partir de los datos y a partir de lo que es el aprendizaje automático, nombramos en un momento, se fue despertando esta inteligencia artificial hasta el día de hoy. Bueno, un poco es eso, vamos a profundizar, ¿no? ¿De qué está hecha esta inteligencia artificial? Y este miedo de que nos va a reemplazar, ¿no? Un poco surgiendo de esto de que nos emula, pero ¿por qué nos emula? ¿Para qué? ¿Para reemplazarnos? Creo que un poco ahí sale la ficción del miedo de que la inteligencia artificial, o miedo, o ficción, sí, de que nos va a reemplazar. ¿Y de qué está hecha? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ahí vamos. Para esta respuesta, o sea, me acomodé un poco. Yo trabajo con un ingeniero especialista en inteligencia artificial, tengo el gusto de trabajar con él hace unos años, el ingeniero Andrés Hohendahl, que escribe mucho, ¿no? Tratando de explicar y de dar respuesta a estas cosas, porque es difícil de responder, no hay muchos acuerdos, pero hay un caminito hecho. ¿Sí? Lo que, bueno, tenemos como este caminito es que, a ver, primero tenemos que ver qué es lo que hace la inteligencia artificial. Bueno, empecemos rapidito por ahí. ¿Qué hacemos los humanos? Nosotros vemos un dato, lo relacionamos con alguna circunstancia y tratamos de ver qué relación tienen estas cosas, buscamos más pruebas, usamos el método científico, el método deductivo, y vamos uniendo punto a punto hechos. Esto pasa con el clima, ¿no? Podemos predecir qué va a pasar con el clima, vamos uniendo presión, temperatura, movimientos atmosféricos que pudimos ir midiendo. Bueno, esto se hace de un montón de formas. Entonces vamos uniendo estos datos y estos datos empiezan a decir, che, acá tenemos una regla. Cuando pasa esto, esto y esto, sí, pasa esta regla. Entonces ahí formamos un modelo. Y ese modelo pasa a ser predictivo, o sea, es un algoritmo de circunstancias que nos llevan a predecir algo. Bueno, ahí empezamos a usar modelo, algoritmo dentro del pensamiento este. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Es que si llevamos este pensamiento nuestro a un nivel computacional, cuya capacidad de cómputo y de abarcar muchos datos es muy grande, empezamos a tener relaciones que no veíamos, o empezamos a generar relaciones con esas reglas que van mucho más allá de lo que individualmente cada ser humano puede hacer. Pero sigue emulando al ser humano, ¿no? Bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? Bueno, está el concepto. Ese es el tema. La inteligencia artificial siempre fue desde los 50 un concepto, una idea, un ideal de a dónde llegar, pero el camino faltaba construirlo. Por eso pasamos por un verano
Y después un invierno en donde, falta mucho para esto. Claro. Bueno, después empezó a aparecer algo con el Machine Learning. ¿Qué es el ¿Qué Machine es el Machine Learning? Bueno, es uno de los huesitos de los cuales está formada la inteligencia artificial. Es el aprendizaje en máquinas, automático. ¿Sí? Máquina es automático, ¿sí? Siempre significó eso. ¿Qué es el aprendizaje automático? Bueno, es esto, es decir, yo tengo un dato, muchos datos, y muchas relaciones con estos datos. Los proceso, voy generando esas relaciones y encuentro una regla nueva. Una regla nueva que antes no se podía ver. ¿Por qué? Por la cantidad de datos que maneja. Vamos a poner un ejemplo cortito, cotidiano, de todos los días. Me voy a tomar la presión. El cardiólogo me dice, anda todos los días a tomarte la presión a la mañana y a la tarde, a ver cómo anda y a ver cómo funciona la medicación. Entonces uno va a la farmacia, se toma la presión a la mañana, se toma la presión a la tarde, una horita más, una horita menos, y lleva el registro de esa presión. Bueno, yo, Gonzalo, de 46 años, durante toda esta semana, a las 8, 9 de la mañana y a las 7, 8 de la noche, me tomé la presión y me dio estos valores. Entonces el cardiólogo dice, bueno, a ver, durante tantas semanas te tomaste la presión y detecta momentos en donde la presión está más alta y verifica momentos en donde la presión pasó un límite estandarizado. Dice, bueno, vamos a ir a hacer algunos estudios más porque pasaste el límite varias veces. Puede ser que estés con hipertensión. Y seguimos evolucionando. Ahora, si ve que todos los días tengo un registro hipertensivo por arriba de un valor, dice, bueno, vamos a empezar a hacer dieta y vas a empezar a tomar esta medicación. Bajar la sal de la comida. ¿Por qué? Porque uno ya sabe que esos datos van a llevar a una hipertensión. Ahora, eso es un profesional, un paciente, una farmacia, un enfermero o un técnico que te toma la presión y se registra en un papel. Cuando ingresa a la parte computacional, vos agarrás un sistema ilimitado, un montón de pacientes, un montón de registros simultáneos. Y le pones reglas. Si tiene más de esta presión, hacer esta recomendación. Si sobrepasa esta presión, mándalo a la guardia. Y si aparte tiene esta presión, le preguntamos algún síntoma en forma automática y tiene alguno de estos síntomas, activamos el sistema de emergencia. De golpe se abre todo un universo de posibilidades que antes era imposible acceder. Si multiplicamos esto, edades, regiones, datos, síntomas, dietas, medicamentos, es imposible que nuestra cabeza pueda tener todas esas variables al mismo tiempo y relacionarlas. Bueno, el Machine Learning lo que hace es agarrar todos esos datos, relacionarlos y sacar nuevas reglas que modifican las reglas que inicialmente pusimos. Cuando uno aplica Machine Learning, ¿qué pasa? Aparece un universo de reglas y de posibilidades. Ahí se inicia el concepto más fuerte de inteligencia artificial. Ahí empieza a dar esos pasos que en los 50 se imaginaban. ¿Y qué es lo que permitió, Gonzalo, justamente dar ese paso? Concretamente, avances tecnológicos, investigación y desarrollos. Bueno, antes necesitamos un edificio computacional para tener a una persona virtual dando respuestas prefabricadas para que parezca un terapeuta. Ahora podemos tenerlo en una computadora. En un disco de 2 teras o me bajo todo el aprendizaje de una inteligencia artificial en una computadora con sistemas en una computadora. Antes teníamos un edificio entero, una manzana entera. Sin embargo, los recursos suben. O sea, cuando usamos ChatGPT, ¿qué estamos usando de recursos? Galpones y galpones y galpones distribuidos por todo el mundo consumiendo energía y procesando datos. Porque es infernal los datos que procesan. Pero en una computadora podemos estar funcionando una virtual persona, manejando una cantidad de datos muy grande y que sirve precisamente. La tecnología fue esto, los chips, las placas que se dedican precisamente al procesamiento de datos. Previo a las Pentium hasta ahora, esta carrera de duplicar la capacidad de procesamiento de datos y después los procesamientos de datos en paralelo, ese fue un gran paso que se dio. No en serie, al hacer en paralelo distribuyen
la capacidad de procesar datos. Y ese Magic Learning que bien vos definiste, ¿viene a reemplazar qué cosa? No, el Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. Lo que hace es procesar datos y encontrar reglas, y estas reglas, que son nuevas asociaciones, las vuelve a incorporar y aprende. Entonces, si yo le sigo cargando datos, O sea, o le reemplaza sigo modelos, dando... claro. Exactamente, o sea, va formando modelos con nuevas reglas o va perfeccionando reglas. Entonces puede pasar de reconocer 3 colores a reconocer de golpe una disposición en una imagen que coincide con todos los datos que le venimos cargando de cáncer de mama. Bueno, ahí nos metemos en el tema salud, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto. Claramente la utilidad para este sector es extraordinaria. Porque esos mismos modelos o reglas que vos estás definiendo lo ponés, por ejemplo, con el procesamiento de imágenes y bueno, lográs unas ventajas comparativas importantísimas, más allá que después, obviamente, el know-how del médico y la muñeca también del cirujano tendrán mucho que ver, ¿no? Pero claro, la data que surge de ahí puede ser increíble y ahorra tiempo. Tiempo y tiempo de salud y otras cosas. Tengo una pregunta, Pablo. Sí. ¿Desde cuándo tenés recuerdo vos que puedas usar una cámara y que esta cámara reconozca cuando estás sonriendo? O reconozca tu cara y te busque en las redes y te encuentre. No, relativamente poco tiempo, creo yo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usaste una cámara de rollo? De rollo, no sé, hace 20 años. O más. Sí, más, sí. Yo tengo 20 años de solamente registro de fotos digitales. Bueno, el reconocimiento de la sonrisa para sacar una foto, los ojos, el reconocimiento de una cara, eso es inteligencia artificial. Claro. Con Machine Learning en imágenes. ¿Cómo hace la máquina para reconocer una sonrisa? ¿Cómo hace? Sí, datos, patrones, datos, hasta que va aprendiendo y en un momento el reconocimiento ya es automático. Bueno, eso es el Machine Learning. A mí me asusta a veces el reconocimiento facial que te piden muchas aplicaciones de los bancos, por ejemplo, ¿no? O que necesitan algún nivel de seguridad extremo. Y me contaban amigos expertos en ciberseguridad que es lo más seguro del mundo. Y yo digo, no puede ser que me descubra haciendo muecas y todo, pero bueno, se ve que los parámetros son esos y no es lo más seguro que hay. Mira, en legales, en psiquiatría, tuvimos una discusión parecida. Decían, no es posible usar la telesalud mental para hacer evaluaciones a distancia, porque ¿cómo lees? Vos ves que la persona está mintiendo o que está diciendo algo, ¿cómo lo ves? La respuesta es muy fácil. Hoy las cámaras las programás y te pueden reconocer cambios que vos a simple vista no observás. Entonces, la capacidad de reconocer en realidad, si bien siempre está el ojo avispado, ¿no?, de la experiencia, y quienes educamos eso somos nosotros, bueno, eso. Ahora hay un pasito más. ¿Sí? ¿Qué pasó? O sea, no solamente la inteligencia artificial y el Machine Learning nos amenaza a nosotros, sino que hay algo que amenaza al Machine Learning acá adentro. O sea, hay algo que le quiere serruchar el piso. Dentro del Machine Learning hay un tipo de aprendizaje automático que emula las redes neuronales, porque nosotros aprendemos con nuestro cerebro. Entonces, copra la biología y dice, bueno, a ver, si las neuronas aprenden de esta manera, a ver si emulamos este aprendizaje. Entonces aparece otro tipo de aprendizaje, que es el Deep Learning, que se basa en las famosas redes neuronales. Ah, mira. Bueno, eso me parece buenísimo, que lo dejemos en puntos suspensivos. Yo pensé que ya con el Magic se terminaba todo, pero ahora vos me metés. No, bueno, el gran paso en estos últimos años fue el Deep Learning. ¿Lo dejamos ahí? Sí, por supuesto. Dejémoslo Eso ahí queda para en puntos suspensivos. la próxima. Sí. Bueno, me encantó hablar con vos, aprendo mucho y es muy recomendable después de estas charlas, así como después de la charla que hablamos de Star Trek, me fui a ver varias series y empecé a escuchar en varios reportajes y notas, menciones a Star Trek, que seguramente en otro caso no hubiera prestado atención. Es increíble la comunidad de gente que habla de cualquier cosa y lo relaciona con Star Trek. Totalmente, sí. Sí. Después lo voy a contar también en profundidad en un rato. Pero me parece interesante esto que venís haciendo. Es no solo una divulgación, sino también desasnarnos en cosas que son demasiado cotidianas para ignorarlas. Así que te agradezco un montón, te pido disculpas otra vez por
por la salida virtual, pero la No, salud Pablo, por favor, que virtual. te mejores. Es estoico lo tuyo de estar acá. Un abrazo grande. Bueno, un cariño muy grande, Pablo. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias, Gonzalo. Bueno, Gonzalo ha venido ya desde hace varios programas dándonos una mano para entender estos temas que no son nada simples y me parece que nos está quedando bastante claro con este paseo que hacemos desde allá, desde los 50 que comenzamos a hablar al principio de las salidas hasta el día de hoy, y nos queda entonces pendientes en puntos suspensivos el tema del Deep Learning. Estamos escuchando a Gonzalo Norberto, médico psiquiatra infanto-juvenil, matrícula nacional 118357. Bueno, nosotros seguimos con el programa. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. He talks to San Francisco, he's from a hunter's bar. I don't quite know the distance, but I'm sure that's far. Yeah, I'm sure it's pretty far. And yeah, I'd love to tell you all my problem. You're from New York City, I'm from Rockland. So get off the bandwagon and put down the anthem. Yeah, 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 yeah. Get off the bandwagon, put down the anthem. 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 Avenida de Mayo es una de las quintaesencias de la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez también de la Argentina, ya que Buenos Aires pasa a ser la capital de la República en 1880 y en 1894 pasa a ser la Avenida de Mayo inaugurada. Todos sabemos que se vincula a las ideas del barón Haussmann, intendente de París, puesto por Napoleón III, que instaura el estilo imperial en la capital francesa. Pero más allá de que a Haussmann lo había conocido Sarmiento y que Sarmiento había propuesto que la Avenida de Mayo en realidad durara hasta lo que hoy es Plaza 11, después termina siendo inaugurada en 1894 entre dos plazas importantes. Una plaza que representa al Poder Ejecutivo, que es la Plaza de Mayo, y una plaza que representa al Poder Legislativo,
que es la Plaza Congreso. Es decir que si bien hay un patrimonio arquitectónico en cada una de las cuadras que uno puede caminar, desde el primer edificio diseñado por Busquiazo para la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires hasta la inmobiliaria, que es en donde termina al 1400 la Avenida de Mayo, en 1400 a 1500, el patrimonio inmaterial más importante es lo que no se ve de la Avenida de Mayo y que es justamente la idea conceptual que subyace en el trazado de la Avenida de Mayo. Esta oposición entre el Ejecutivo y el Legislativo va a estar hablando de una idea política, de una idea de tomar la Constitución de Alberdi de 1853 y decir, acá hay un poder ejecutivo controlado por el poder legislativo, y si en la Plaza de Mayo vamos hasta un lugar que me gusta mucho invitar a recorrer a la gente que visita Buenos Aires y nos paramos en un punto estratégico, vemos que se abren dos diagonales, la diagonal norte y la diagonal sur, y bueno, la diagonal norte se ve el obelisco, claramente, que no existía cuando la Avenida de Mayo nace, ya que el obelisco es de 1936. Detrás del obelisco se vería la Plaza Lavalle, en donde está el Palacio de los Tribunales, es decir, la Avenida de Mayo y la Diagonal Norte son, en cierta medida, la constitución de la Argentina llevada a un mapa urbano, a un plano de una ciudad como es Buenos Aires. Pero además de eso que es inmaterial y que hay que hacer bastante esfuerzo para pararse en un lugar y verlo, hay otra cuestión y que es anterior a la propia existencia de la Avenida de Mayo y que tiene que ver con el Código de Indias, impulsado por las ordenanzas de Felipe II, allá por el siglo XVI, en donde 40.000 ciudades se van a fundar con un damero, con una estructura de calles que van a tener un ritmo y que van de norte a sur y de este a oeste. Y ese norte-sur y este a oeste refería a cómo el Imperio Romano iba a estar creando y articulando cada una de sus ciudades. En Cardo, que es el eje norte-sur, y Decumano, que es el eje este-oeste. Es decir, el eje del mundo y el eje del sol. La Avenida de Mayo se va a inscribir entonces en el primer decumano que tuvo la Argentina, que iba desde el puerto de Buenos Aires y el fuerte donde se albergaba la Plaza de Mayo, hacia la Capitanía General de Chile en el Gran Camino del Oeste, y que la primera parte va a ser la Avenida de Mayo. Espero que esta referencia sirva para pensar acerca de lo que vemos y de lo que no vemos cuando caminamos por nuestra ciudad. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña.
Ah. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo. Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con María Rosa Dabañino, que es referente de Republicanos Unidos y también experta en temas ambientales. Y ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el cemento y su reciclado. Estamos hablando de una revolución verde, según la definen muchos, para la industria de la construcción. ¿Cómo te va, María Rosa? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Y como siempre, a través tuyo saludo a la audiencia. Y sí, el tema que realmente estamos conversando hoy tiene que ver muy especialmente con el cemento de las construcciones y el impacto que tiene en el medio ambiente, la contaminación que se genera con este elemento que es la base de la mayoría de las construcciones. Contanos un poco qué daños provoca y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Bueno, el impacto ambiental en la industria de la construcción es responsable del casi el 10% de las emisiones de carbono en el mundo. Es un número muy alto. Tenemos que entender que el hormigón que se utiliza en la industria es el responsable de emitir gases de efecto invernadero y alterar el ambiente y alterar el aire, ya sea tanto en su producción como en su destrucción. Tenemos que repensar la utilización de cemento en la construcción. Bueno, en este sentido, una nota del diario El País que nos llamó la atención, habla de un equipo de investigadores de Cambridge que trabaja en un método para reciclar el cemento, ¿no? Exactamente. Y la clave a futuro, porque tenemos que pensar en qué lo vamos a reemplazar. Y realmente en esto tenemos que volver a lo que se vendría a ser el acero, la utilización del acero en la construcción. Bueno, es interesante también que estén trabajando algunos científicos en este sentido. Y la gran pregunta es si estamos todavía lejanos de alcanzar esos objetivos de recortar las emisiones vía construcción o se está recorriendo el camino. Realmente no estamos cerca, pero el camino se inició. Y cuando se inicia un camino, nosotros tenemos que llegar al destino. Ese camino no se tiene que interrumpir. En este momento nosotros estamos abocados a encontrar un sustituto de este elemento de la construcción y tenemos que fortalecer y financiar todas estas personas que están haciendo investigaciones profundas en el tema. Bueno, muy bien, María Rosa, queda planteado el tema, súper interesante. También recomiendo leer una nota en el diario El País de España que habla de este tema, sobre reciclar el cemento, esta revolución verde para la industria de la construcción, que hace algunos aportes también muy interesantes. Te agradezco mucho, un saludo grande. Hasta siempre, Pablo. Hasta la próxima. María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales, estuvo con nosotros aquí en Tendencias. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Seguimos en Tendencias y vamos a nuestro segmento, uno de los segmentos favoritos del programa. No decimos que es el favorito porque si no se van a poner celosos el resto de los colaboradores, pero la verdad que nos gusta mucho, que son las recomendaciones de Julieta Sibona. Escuchemos porque, Julieta, creo que tenés ganas de ir al cine esta semana. Contanos, por favor.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Y bueno, yo esta semana te traje una recomendación muy especial. Es una película que estábamos esperando y que se estrena finalmente este jueves en salas, en 37 salas, después de haber pasado por distintos festivales. Estoy hablando de la película El aroma del pasto recién cortado, dirigida por Selina Murga y con un sello importante, ¿no? El productor ejecutivo es nada menos que el mismísimo Scorsese. Y antes de meterme en la película propiamente dicha, te cuento un poquitito sobre la historia de Selina Murga, que es muy interesante. Selina Murga es una directora argentina, fue nominada al Oso de Oro de Berlín y en el 2012 fue seleccionada por el director estadounidense Martin Scorsese para formar parte de una beca Rolex que había en ese momento, en donde ella iba a pasar un año trabajando y aprendiendo bajo su tutela. Una historia muy linda, muy interesante, que la seguimos todos muy de cerca porque era también muy emocionante. Su primer largometraje fue Ana y los otros, una película de la cual se habló muchísimo, se estrenó en Venecia y fue aclamada por todo el mundo. En el 2008 estrenó Una semana solo, su segunda película. Posteriormente el documental Escuela Normal y su última película fue en el 2014, que es La tercera orilla, una película hermosísima que tiene unas escenas realmente memorables, ¿sabes? Que te marcan para siempre. Y es una directora que siempre me pareció que tenía una habilidad muy grande, sobre todo para retratar el universo de los jóvenes y de los adolescentes, las relaciones entre ellos, con su familia, pero a través de miradas, de ambientes, realmente muy interesante. En esta película de la que te voy a hablar, del El aroma del pasto recién cortado, va a ir por otro universo y es justamente el universo de los adultos, ¿sí? de mediana edad. Pero bueno, ahora te voy a contar un poquitito más sobre esto. Te agrego como información que El aroma del pasto recién cortado es una coproducción entre Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y Alemania, ¿sí? Viene por pasar por distintos festivales. Estuvo en el Festival de Cine de Tribeca y fue la ganadora al mejor guión de la competencia internacional, también por el Festival de San Sebastián, donde fue la película de clausura de la competencia Horizontes Latinos y del Festival de Lima, que participó de la competencia latinoamericana, con muy buenas recepciones por parte del público y la crítica. Los protagonistas son Joaquín Furriel, Marina de Tavira, Alfonso Tort, Romina Pelufo, Emanuel Parga y Verónica Jerez. ¿De qué se trata la película? ¿Cuál es la sinopsis? Tenemos a Pablo, que es un profesor universitario en agronomía. Él está casado, tiene 2 hijos y comienza un romance secreto con una estudiante. Al mismo tiempo, paralelamente, Natalia, otra profesora universitaria, también trabaja en agronomía, está casada con 2 hijas y se lanza también a un romance secreto con un estudiante. Son 2 historias que se van a ir intercalando, que se van reflejando, ¿sí? Una está protagonizada por un hombre y otro por una mujer. ¿Qué es lo que pasa en cada caso? ¿Cómo se relacionan con sus familias? ¿Cómo se relacionan con sus trabajos? ¿Cómo llevan la infidelidad, entre comillas? Son algunas de las preguntas que se van a plantear. Pero ojo, ¿sí? Si sos esas personas que te gustan, que te digan lo que tenés que pensar y lo que tenés que ver, esta película no es para vos. Porque lo que va a hacer es plantear preguntas constantemente. Acá no hay bajas de línea, no hay buenos ni malos. Tiene un desarrollo poco común o no convencional de la acción. Y eso también plantea más preguntas. De hecho, la directora en varias entrevistas planteó que esta historia surgía a partir de ciertas conversaciones que ella tuvo en torno al feminismo y la necesidad también que surgía de complejizar el concepto, ¿sí? De no ir al lugar común. Y el tema de las miradas, ¿cómo se ve eso? Me parece una película que es muy interesante, realmente se las recomiendo. No les quiero contar mucho más como para que también puedan sorprenderse, verla, pensarla, pero sí me parece que tiene determinados méritos, como esto que te decía, el tema de las interpretaciones. Ella es una gran directora de actores y también el tema de los climas, las relaciones entre ellos me pareció súper interesante. También el trabajo con los espacios, no solamente por la duplicidad en las 2 historias y cómo trabajan en espejos, sino también cómo trabaja el tema de la asfixia. Llega un momento que uno ve esos departamentos y dice, por favor, mostrame una puerta porque voy a morir. Y en contraposición también el tema de agronomía, ¿no? Y el título, El aroma del pasto recién cortado. Tiene que ver con un diálogo del film, que no te lo voy a decir, pero sí alude, por supuesto, al tema de agronomía y ese olor que muchos reconocemos. Y te cuento una cosa más. Para las funciones de prensa se les pidió un perfumista que generara ese perfume del aroma del pasto recién cortado y estaba muy bien logrado, ¿eh? También esa cosa tan local que aparece en sus películas, y cuando digo local no solamente que tiene que ver con Argentina, sino también una forma de ser, ¿no? De relacionarse con el trabajo, con el matrimonio, con la crianza, con los hijos.
En fin, te la recomiendo. Esta película se llama El aroma del pasto recién cortado. Tengo que reconocer que me esperaba otra cosa. Es una película muy distinta a las anteriores, pero vale la pena y vale la pena verla en el cine, si tenés la oportunidad, porque tiene muchos detalles, muchas sutilezas que está bueno apreciarlas bien. Bueno, Pablo, con esto sí, nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana. Te mando un beso enorme. Chau, chau. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me. It was time and I'd rather be high. Think of what me outside and about a rainbow smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way home. So maybe tomorrow I'll find my way home. I look around at a beautiful life. I've been the upper side of down, been the inside of I, but we breathe. We breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Oh, me. Hola, buenas tardes amigos y amigas de Tendencias. Acá estoy nuevamente para contarles que el próximo sábado en el programa 1, 2, 3 que hacemos con Pablo Galeano en la radio de la Universidad de Buenos Aires, vamos a hablar de folclore argentino. Invitamos a Antonio Rodríguez Villar, una figura en este tema. Fue presidente de la Academia Nacional del Folclore y ahora ostenta el título de presidente honorario de esa academia. Un periodista de reconocida trayectoria que trabajó en la Argentina y en otros países del mundo y que sabe mucho de danza, de música, de artesanías, de gastronomía, bueno, de todo eso que significa decir folclore, todo eso que aúna cuando decimos esa palabra. Así que los esperamos el próximo sábado con un programa con mucha música, por supuesto, y sin duda con cantidad de anécdotas que este hombre, ya que se va por los 90 y piquito, nos va a traer. Sin duda un programa entrañable. Bueno, nos vemos el sábado, o nos escuchamos el sábado, a las 10 de la mañana, en FM 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí.
¿Qué es esa manzana que tiene un nombre y que ese nombre tiene poquito más de 200 años? Porque la bautizó el diario El Argos, dijo que esa manzana donde se habían instalado los jesuitas y habían funcionado los primeros colegios, y había funcionado en parte también estudios universitarios, pero que se terminaban en Córdoba, no se terminaban en Buenos Aires, por lo cual no se puede hablar de una universidad jesuítica ahí, pero sí había estudios de nivel universitario. Después estuvo el colegio que dio origen a lo que hoy en día es el Nacional Buenos Aires, en una cierta continuidad, con todas las instituciones desde el colegio jesuítico. Tuvimos también instituciones como el protomedicato. A ver, funcionó de todo. Buenos Aires era una ciudad que cuando se crea el virreinato tenía todo el centro ocupado, digamos. Pero cuando se expulsan a los jesuitas, esa manzana queda vacía y ahí empiezan a llegar instituciones del Estado. Claro. La primera biblioteca, el primer museo, la administración de la vacuna, y con el tiempo llegaría a estar ahí el Consejo Federal, el Consejo Nacional de Educación. Bancos también, ¿no? Algunos bancos ahí se fundó, pero estuvo muy poquito tiempo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Provincia, sí, sí. Pero después instituciones de nivel universitario, de hecho la institución que más tiempo estuvo allí fue la UBA, más que los jesuitas. Que después, cuando se hace todo el proyecto de transformación de la manzana, se manda la UBA exactas a la ciudad universitaria. Ingeniería ya estaba en ingeniería y arquitectura empieza a deambular, pero termina también en ciudad universitaria. Y ahí se intenta recuperar el pasado jesuítico y un poco del pasado político de la manzana, reconstruyendo la sala de representantes. El nombre de las luces viene justamente de todo este tema cultural, fue dado en 1821. Ya en esa época, este periodista de Argos dice: aquí han pasado las academias que había en la época de pintura, de medicina, de matemáticas. Concentró toda una serie de cosas que lo justificaron. Claro. Estuvo mucho tiempo sin usarse ese apodo, pero se recuperó con el tiempo y hoy en día se habla así de la manzana de las luces. Hoy en día, digamos, hay un elemento, digamos, negativo en el sentido de que quedó baldío, está adoquinado. Ese es otro tema del que podemos hablar, de los adoquines de Buenos Aires, que se usó como playa de estacionamiento también, pero la idea era construir ahí un edificio. Sí. Sobre la esquina de Perú y Alsina tenemos lo que fue inicialmente el edificio de los jesuitas de la Procuraduría de las Misiones, con un gran patio que se recuperó porque la Facultad de Ciencias Exactas ahí había construido un edificio en el patio rodeado con la construcción antigua, que se demolió en la década del 70. Y del otro lado, digamos, sobre Perú y Moreno, tenemos todos los edificios que fueron superponiéndose como funciones y como instituciones sobre las viejas casas redituantes, que son las casas que hizo construir el Berry Vertis como fuente de financiamiento para la universidad, que no llegó a funcionar. Berti inició los trámites, se aprobó, después se retractaron, o sea, no llegó, y las casas quedaron como casas de alquiler, de renta para funcionarios. Sirvieron también en su momento como cárcel para los amotinados de Oruro, de la rebelión de Oruro en Bolivia. Después ahí funcionó la primera Biblioteca Nacional, ahí funcionó como depósito, porque nunca se llegaron a exhibir, el primer museo de ciencias naturales, que después pasa a Santo Domingo, después vuelve y después se traslada ya en el siglo XX a Parque Centenario. Y digamos, todas esas cosas que pasaron, esas instituciones, esa gente que pasó, fue dejando, como pasa en la misma historia del universo, sus capas geológicas. ¿Vos las podés ver? Sí. Las capas geológicas quedaron, pero muchas fueron erodadas, para usar el término geológico, o desplazadas por el progreso, por decirlo de alguna manera, o por la interpretación del progreso que se tiene en determinadas épocas. Uno de los casos más emblemáticos de esto es que se reconstruyó, entre comillas, la sala de representantes. Cuando en 1820 se crea la provincia de Buenos Aires, muy poco tiempo después se eliminan los cabildos y se crea la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esa legislatura se le construye una sala especial que la construye Próspero Catelán, que es el mismo que hace la fachada de la catedral,
y es un semicírculo al más puro estilo del Palacio Borbónico de París. Este hombre venía de Francia, naturalmente, pero con mucha más modestia. Entonces se tomó un poco la única imagen que queda de esa sala, porque no se han conservado los planos originales ni nada, y se le dio ese ambiente de sala de representantes, que se utiliza hoy en día naturalmente como auditorio. Claro. Pero pensemos que todo lo que no ocurrió en el Cabildo, todo lo que no ocurrió en el Fuerte, luego Casa de Gobierno, ocurrió en esa manzana. Si la historia de la provincia de Buenos Aires y de la nación, de 1820 a 1880, que se nacionaliza la capital y la provincia se traslada a La Plata, bueno, toda la historia de la provincia en esos 60 años transcurre en esa manzana. Claro. Porque además, cruzando la calle Moreno, en el 550 estaba la casa de los Escurra, pero que era la mujer de Rosas, era donde vivía Rosas, hasta que construye San Benito de Palermo y se va a vivir allá. Pero desde que se casa hasta que se muda, vive ahí y tenía la legislatura enfrente de la casa, y él iba poco al Fuerte, porque el Fuerte ya estaba bastante destruido. De hecho, digamos, después de la caída de Rosas pasa muy poco tiempo hasta que se empieza a demoler el Fuerte, porque ya era... inhabitable, capaz. Era inhabitable, era obsoleto y no existía lo que decíamos antes, no existía la idea de decir esto va a ser un patrimonio en algún tiempo. Claro. Era un trasto donde el foso era una acumulación de basura. Si hoy en día tenemos problemas con la basura en la calle, imagínense en aquella época que no existía la recolección de basura, con todo lo que la gente tiraba dentro de esos fosos. Hay una cisterna que se puede visitar porque se ha armado toda una exhibición alrededor. Una cisterna es el recipiente, digamos, subterráneo en el cual se recoge el agua. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto es una tradición muy poco conservada en la memoria urbana. A la cisterna iba a parar el agua de lluvia. No es un pozo que se perfora hasta la napa. Se recolecta agua que de los tejados pasa a unas canaletas, de las canaletas pasa a unos tubos que la tiran abajo. Abajo hay un estanque donde el agua se clarifica, digamos, y después tiene un rebalse donde va a parar a la cisterna. Y sobre la cisterna está el brocal, de donde las que tenían brocal, algunas solamente tenían tapa al nivel del suelo, donde estaba la famosa roldana y el aljibe. Y es una tradición que, si uno tiene la suerte de recorrer Pompeya, lo va a encontrar en todas las casas pompeyanas. El sistema es típicamente romano en su desarrollo, y muy eficiente. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Vamos a hablar un poquito, Pepe, si te parece, de patrimonio pétreo de la ciudad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, habíamos mencionado antes que hablábamos de las rocas ornamentales, en el sentido de rocas que se usan para revestimiento. Sí. En Buenos Aires, por empezar, no hay edificios de piedra maciza con paredes, con sillares, porque la piedra venía de lejos, era muy cara y había que utilizar otras estrategias. Pero sí tenemos mucha piedra de revestimiento. Y acá yo voy a aclarar. Yo soy geólogo, hay mucha gente que dice que los geólogos odian la palabra piedra, que hay que hablar de rocas. Yo creo que la palabra piedra es perfectamente válida. Los geólogos hablan de la petrografía y de la petrología, y petro significa piedra. No hablan de la rocografía y de la rocología. Pero el latín no engaña. No. Estas piedras que están en paredes fundamentalmente, en los suelos, en muchos casos también, o habíamos dicho antes la pizarra que está en las mansardas de los edificios, a ellas se suman las piedras que están en los monumentos, que tienen muchas veces el basamento de piedra y estatua de bronce, pero muchas veces tanto el basamento como el monumento son de piedra. Y tenemos también, pero lo vamos a dejar un poco de lado, ese patrimonio pétreo que está en la naturaleza misma, que se quedó donde estaba. Y una de las cosas que tienen que ver con la historia de la ciudad y con el patrimonio pétreo son los adoquines también. Claro, o sea, dejamos de mirar las paredes y miramos para abajo. Exactamente. Esos clásicos adoquines porteños, ¿no? Claro. Donde circulan un montón de historias vamos a y meternos en esas historias. Sí, sobre todo para ¿de dónde vienen desmistificar algunas cosas. Y la idea de los adoquinados vienen ya de la época previa a los virreyes, de los gobernadores, que empiezan a ver que Buenos Aires empieza a ser una ciudad con un poco más de importancia, se está dejando de lado como importancia económica a Asunción. Y se está dando relevamiento a Buenos Aires, relieve, perdón, no relevamiento, a Buenos Aires. La ciudad tiene más funcionarios, tiene más gente que exige más comodidades, y uno de los problemas son las calles, porque todo el mundo tiene la idea que sí, bueno, Buenos Aires es plana, pero es plana mirada desde lejos. En lo cotidiano tiene un relieve que aún hoy en día existe, a pesar de haber sido muy planchado para que las calles pudieran ser continuas. Circulables, claro. Exacto. Para el caso más espectacular, la barranca que da al río no existe más como barranca, ni aún en el Parque Lezama, que sería el último reducto. La barranca de la Plaza San Martín es falsa. Tiene décadas. Ahí había una manzana totalmente construida que está registrada hasta fotográficamente, y había una calle que la cortaba en diagonal, que era Falucho. Se demolió toda la parte edificada y se hizo toda esa barranca. Bueno, estos adoquines en realidad empezaron como empedrados, con piedras muy rústicas, casi piedra bola, traída de distintos lugares. Digamos, en principio se piensa en Martín García, se trae piedra de Martín García, pero se trae mucha piedra del Uruguay también. Lo que pasa que se acopia en Martín García y de Martín García viene para acá. Por eso esa idea de que la piedra es todos los adoquines de Buenos Aires vienen de Martín García. Imposible, pues cuando uno va a Martín García, o no hace falta que vaya, mira la imagen satelital en Google Earth nuevamente,
ve que no hay canteras de dimensiones espectaculares, como las puede ver si pone en Google Sierras Bayas, provincia de Buenos Aires, y ahí ve canteras que tienen el tamaño de toda la isla, Martín García. No cierra entonces. Luego se trae mucha piedra de Europa, que también es mito de que la piedra venía como lastre, porque los barcos no traían nada y de acá se llevaban carne y trigo. Los barcos venían cargados de mercaderías, se alizaban, traían lastre, pero el lastre técnico no es el lastre que, digamos, se pone y se saca cuando uno quiere. Eso está por debajo de la base de las bodegas. Y si traían piedras y si traían adoquines, era porque tenían un valor comercial. Hacer un adoquín exige mano de obra, exige tiempo, no es algo muy barato, por más barata que fuera la mano de obra. Entonces, eso era un bien comercial, no era un lastre que no tenía valor. ¿Ese es el adoquín que conocemos hoy, por ejemplo, el de Uruguay, este que venía de Europa, es el que vemos hoy en las calles? Sumado a los que luego, en el último cuarto del siglo XIX, empiezan a traerse justamente de la zona de Tandil y Olavarría. Ahí se instala una comunidad italiana, una comunidad alemana fundamentalmente, con muy fuerte tradición de picapedreros. Hay historiadores de la zona que han descrito eso muy bien, y empiezan a circular las piedras hacia Buenos Aires y a otras ciudades de la provincia, junto con las lajas. También hay lajas de piedra caliza, que podemos verlas perfectamente en la vereda del Cabildo, esas piedras oscuras, grises oscuras, marrones oscuras, de forma cuadrada, que normalmente se las consideraba lajas de Hamburgo, porque en algún momento piedras de esas características deben haber venido de Hamburgo, pero Hamburgo en realidad es el puerto de embarque. El lugar de donde provienen son canteras que no están en las inmediaciones del puerto de Hamburgo, con lo cual todo eso ya tiene un costo de transporte. No se puede pensar que es un material que viene porque es barato. Tiene mano de obra, tiene costo de transporte. Es decir, eso venía como mercadería acá y se vendía. Y después existe toda una competencia. Los importadores que dicen que lo que ellos traen es mejor que lo que se produce acá, y los picapedreros de la zona que dicen, mirá, no, flaco, no es así. Entonces hay un geólogo muy importante en la historia de la geología argentina, que es Juan José Nájera, que hace su tesis de doctorado en la zona de Sierras Bayas y se dedica a estudiar técnicamente las muestras de rocas provenientes de los distintos lados con los ensayos mecánicos correspondientes, y dice, señores, las piedras de acá son iguales o mejores. El problema es que los picapedreros de acá no están con ganas de hacer las cosas con cumplimiento de las normas de tamaño y forma, y si la piedra es muy barata, pero para poderla poner en Buenos Aires en el piso tengo que volver a tallarla, doble laburo. Es doble costo. Entonces tampoco es que las que vinieron de afuera fueran todas perfectas, pero digamos que el descarte era muchísimo menor. Entonces hay todas unas polémicas fáciles. Todo el mundo. Pero las piedras eran de la mejor calidad, no había problemas con eso, como pasó también un ejemplo además trágico, que fue el tema de el embalse que en Río Tercero, que hizo Viale Macé, con cal producida en la provincia y cementos producidos en la Argentina, que tuvieron un combate muy fuerte con los importadores que traían esos mismos productos de Inglaterra. Y de hecho el dique se paró y se hizo volar para hacerlo todo de nuevo con productos ingleses, y el señor Viale Macé, no me acuerdo si se murió del disgusto o se pegó un tiro en este momento, pero el final pobre fue trágico. Por un producto geológico que era de local y de muy buena calidad. Hasta el día de hoy existen las caleras cordobesas que proveían, primero que las de Sierras Bayas, a Buenos Aires. En la segunda mitad en el último cuarto del siglo XIX, digamos. ¿Y los adoquines son considerados patrimonio cultural? ¿Están cuidados? Sí. Los que lograron salvarse de todas las gestiones, ahora hay como un reconocimiento de calles adoquinadas que deben ser conservadas. ¿En función de qué? ¿Del valor histórico o también de algún valor material? No, el valor material en este caso no existe. Porque uno de los rumores o fantasmas que circulaba con respecto a los adoquines, que se ve que son un gran generador de fantasmas, era que
alguna que otra gestión, había sacado los adoquines para venderlos. Ah, hacer bueno, un no, negocio. eso sí, pero digamos, pero el precio tampoco es un costo de una fortuna. Ajá. Sí, a ver, el reciclado del material tiene un Tiene beneficio, su valor. sin duda. O sin sea duda. que algo de Pero fantasma digamos, había. no es que los adoquines eran de una roca espectacular. Claro, no era un diamante, no, ni mucho no, menos. bueno, en un caso en Brasil, Sí. que se obtenía oro de las arenas de un río, los edificios del pueblo que se fue armando en torno a ese yacimiento Tenían se oro. construyeron con la arena del río. claro. Y llegó un momento que hubo un proyecto de desarmar, de volver a destruir todos los edificios para extraer el oro Claro, que que estaba en estaba en esa la arena. que no progresó, pero fue yo lo vi en una película que pasaron en la facultad, muy increíble. Sí. Pero esto quería redondear sobre el adoquinado. En muchos lugares, hoy en día, en Internet, uno encuentra que el adoquinado de la calle Defensa es el original con los adoquines de la isla Martín García. Primero, no hay ninguna constancia de que hayan venido de ahí los de la calle Defensa en su totalidad. Y segundo, si vos caminás por la calle Defensa, vas a ver que hay una variedad inmensa de adoquines, que hay una variedad incluso en la técnica del adoquinado. Lugares desaparecieron hasta las vías del tranvía, con lo cual eso te está hablando de algo muy moderno. Claro. Que a lo sumo es un reciclado de distintos lugares. Galpones donde se acumulaban los adoquines que venían de distintos lugares, en algún momento se mezclaban, porque lo importante en realidad era el tamaño. Hay, digamos, adoquines muy grandes que pueden llegar yo he visto en algunas calles viejas de Temperley, adoquines de más de 30 centímetros de lado, por unos 15, de largo, digamos, por unos 15 de ancho, pero después existe el granitullo, que es algo como mucho más estandarizado, que son de 10 centímetros de lado. Y hay que saberlo poner, hay que saberle hacer la base. Otra de las cosas que se piensa y que no es del todo cierta es que los adoquines iban directamente sobre una base de arena puesta sobre el suelo, y no, ya a fines del siglo XIX se tiene mucho más claro que es mucho más duradero el adoquín, que por debajo tiene una capa de cemento, luego la capa de arena para poder apoyarlo bien, y luego, digamos, toda una forma convexa para que el agua vaya hacia los bordes. ¿Qué podemos decir de las galerías? ¿Qué recorrido relacionado con el patrimonio cultural encontramos en las galerías de Buenos Aires? ¿Y a qué galerías te referís? Es un temazo, porque las galerías han pasado de moda, desgraciadamente, y la gente va a los shoppings que en realidad son un derivado, ¿cómo se llama esto? Una segunda versión de la idea de las galerías comerciales. Y hay en Buenos Aires una enorme cantidad de galerías construidas fundamentalmente en la década del 50 y del 60, en la cual el proyecto estaba muy el proyecto inmobiliario, por decirlo algo, comercial, estaba muy asociado a mostrar arte. Y esas galerías están llenas de murales. ¿Porque los comercios estaban vinculados con el arte? ¿O a qué te referís con mostrar arte? No, el arquitecto diseñador o el señor que ponía la plata, de alguna manera quería que su galería se distinguiera de otras por el arte que mostraba. Perfecto. Por supuesto, el arquetipo de todo esto es la Galería Santa Fe. Claro. Que está desbordada de obras de arte en la forma de murales, sobre todo. Y tenemos otras que tienen menos cosas, pero que también están en la Avenida Santa Fe, las pocas galerías que de esa época que van quedando sin ser intervenidas, por decirlo de alguna manera. Una es una galería muy pequeña, que es la Galería San Nicolás, que está en Santa Fe, más cerca de Uruguay, pero entre Santa Fe y Paraná, vereda sur, con una entrada muy chiquita. No es una galería espectacular, pero tiene también bastantes cosas para ver adentro. Otra que tiene murales es la Galería Libertad, que tiene entrada por Marcelo T. de Alvear y por la calle Libertad, frente a la Plaza Libertad. También tiene murales en su interior. Y después hay una galería que está totalmente fuera de circuito, por decirlo de alguna manera, pero que es muy interesante,
por los pisos sobre todo, que son mosaicos de autor, digamos, sobre unos diseños de un arquitecto que solamente diseñó el piso de esa galería, nunca más hizo esas cosas, después se dedicó a la fotografía. Yo en un momento, hace ya lustros, lo había ubicado, pero el señor ya estaba muy mayor y muy enfermo, no llegamos a concertar una entrevista. Y que está en la calle Entre Ríos, si no me acuerdo mal, sobre el 900, en la vereda oeste. Una galería muy grande, con los mosaicos, con dibujos del altiplano, fileteados, digamos, con un moldecito de bronce, que recorre los distintos colores y delimita las llamas, los caldenes, perdón, los cactus, ese tipo de cosas. Muy, muy interesante. Esas cosas que... esta frase es terrible, pero hay que decirla. Si estuvieran en Europa serían un lugar de peregrinaje. Eso vos lo considerás patrimonio cultural porque es lo que deseas vos y considerás vos en lo personal que es un patrimonio cultural, o está reconocido de alguna manera. Todo esto que nos está contando de las galerías. Yo no sé que por ejemplo en su momento el CEDODAL, el Centro de Documentación de Arte Latinoamericano, hizo una serie de trabajos y publicaciones sobre el tema de las galerías, así como hizo de cines y de cúpulas, sobre estos temas que van sobre toda la ciudad. Sí. Y estas galerías, el problema grave es que al caer el comercio de galerías empiezan a ser degradadas. Claro, porque si son privadas, exacto. Por ahí entonces cierran. Es todo un temazo. ¿Cómo hacer para que eso se convierta en un polo de atracción? Y eso tiene que ver con crear un circuito turístico, promocionarlo y... Así como hay gente que viene exclusivamente a recorrer las iglesias que estuvieron vinculadas al Papa Francisco, uno puede ofrecer para los murales de la ciudad de Buenos Aires externos, todo lo que son los grafitis y todo eso. Hay turismo que se sube a una combi y a ver grafitis, tal cual. Tranquilamente podría. Un turismo de murales que no solo hay en galerías, hay muchos edificios particulares que tienen murales muy importantes. Porque el arquitecto que lo hizo era amigo de Soldi o de quien fuera, le pedía y le hacía a un precio razonable y el tipo valorizaba su edificio con ese mural. El broche de oro del paseo geológico por la calle Florida es justamente un mural de piedra de Luis Seoane, que es el único mural de piedra que hizo él. Sí hay un recorrido de los murales de Luis Seoane, porque hay un grupo de gente que estudia y sigue la obra de Luis Seoane. Y ese mural, que es el único de piedra, está en la Galería Larreta, que tiene entrada por Florida y por San Martín, justo donde termina Florida. Y está en la mitad de la galería, y es espectacular. Recomendable ir a tomar un paseo por la calle Florida y meterse ahí y ver ese mural, porque vale la pena. Qué interesante. Nos vamos al Parque Lezama. Bien. ¿Por dónde empezamos? Bueno, el Parque Lezama es uno de los lugares emblemáticos hoy en día de ver la entre comillas, vieja barranca de la ciudad. ¿Sí? Y lo que es interesante de tener en cuenta es que el Parque Lezama estaba en las afueras de la ciudad del damero de Garay, que llegaba hasta la calle Chile, más o menos. Y en realidad era parte de la suerte de estancias. Ahí ya empezaban las propiedades con forma de rectángulos orientados en diagonal con respecto a las calles norte-sur de la ciudad, y eran lugares donde se destinaban para la cría de ganado, contrariamente a las suertes del norte, que eran destinadas, digamos que iban desde la altura de Retiro, por decir alguna cosa, hasta San Isidro, con esa forma también de rectángulos muy angostos, con frente en el río, pero muy largos, casi 5 kilómetros, la avenida del Fondo de la Legua, los 5 kilómetros de la Legua a partir de la costa del río. Se destinaban a huertas, entonces la carne al sur, huertas y frutales al norte. Y ese Parque Lezama después fue sede de un par de quintas importantes que terminan siendo ¿cómo se llama esto? Funcionarios diplomáticos ingleses, y luego termina siendo comprado por el señor Lezama, que cuando él muere, su mujer dona ese terreno a condición de que la dejen vivir hasta que ella se mude a otro lado y qué sé yo, y dona la casa, que es el Museo Histórico Nacional. Lo que es muy interesante y se ha perdido en la memoria
es que el jardín botánico privado del señor Lezama era un modelo del cual todo Buenos Aires se envidiaba. No existe nada, y de hecho no existen ni siquiera las pérgolas de hierro que había sobre la parte que da a la avenida Martín García. Pero sí hay fotografías de la época de eso. Y bueno, tuvo muchos vaivenes, existieron restaurantes y existió algo muy insólito, que fue una plaza de toros. Una plaza de toros en la Plaza San Martín, que hubo una plaza de toros en lo que es hoy el Ministerio de... no sé cómo se llama hoy en día, el que era Bienestar Social, es muy viejo, ya nos perdemos en tantos cambios de nombre, y hubo ya en la vuelta del siglo XIX al siglo XX, y duró muy poco tiempo, una plaza de toros en lo que sería hoy en día el anfiteatro del Parque sobre la calle Brasil. Interesante. Hablemos del Palacio Barolo en sí, del patrimonio cultural que tiene este lugar. Bueno, a ver, arquitectónicamente es espectacular, es uno de los pocos edificios que tuvieron un faro en su cúpula, y que, bueno, hace unos años ya, bastantes, fue restaurado y, digamos, se ha recuperado esta idea de esa arquitectura que alguien llamó de obuses de la Segunda Guerra Mundial. Tiene un significado, tiene una lectura, tiene un valor en sí misma. Hay muchos símbolos incorporados por todas partes en ese edificio, digamos, lo que se comentó recién lo pone en evidencia, pero también está hecho con muchísima calidad de materiales. Tiene en su basamento, en el primer piso, digamos, en la planta baja, un material que en sentido lato podemos llamar granito, muy bien trabajado, esculpido, con formas complejas, que está hablando de artesanos de altísima destreza. ¿Eso para fines decorativos o estamos hablando de parte de la estructura del edificio? No, esto es todo fines decorativos. Todos fines decorativos. De la misma manera que si alguno estuvo en Montevideo, el Barolo tiene un hermanito allá, que también es muy lindo. Y lo más lindo del Barolo es que cuando uno lo recorre, en su interior, en sus pisos, todavía se conservan rasgos originales, como algo que ha desaparecido totalmente, pero cuando yo era chico, que fue hace muchas décadas, estaba todavía en todas las estaciones de ferrocarril, que eran las salivaderas. ¿Qué es una salivadera? Perdóname. Es un recipiente que se ponía en el suelo, lleno de arena, con el cartelito alto a la altura de la vista que decía prohibido salivar en el suelo. Claro. Que tenía una tradición y tenía una razón de ser, que eran las epidemias de gripe y estas cosas que había que prevenir. Y todas estas cosas de ir promoviendo a la gente la higiene. Tanto en el Palacio Barolo como en otros edificios y en muchas iglesias de Buenos Aires, digamos, hay una imitación piedra hecha también por artesanos sumamente hábiles, que serían los estucados imitación piedra, que si uno los ve de una cierta distancia, no sabe distinguir aún, en muchos casos, un geólogo, si será realmente una piedra de estos mármoles muy arrevesados, muy complejos, o es una pintura. Y ahí lo que nos ayuda un poco es el sentido del tacto, ya que la vista nos confunde, y es apoyar los deditos y ver si está frío, es una piedra, y en realidad los yesos y los estucados están a una temperatura más ambiente, digamos. Un trabajo de conservación debe haber importante ahí, ¿no? Durísimo, sí. durísimo. Bueno, uno de los problemas graves que tienen las iglesias de Buenos Aires hoy en día es la reparación de los deterioros en los materiales. Sí. Bueno, sobre todo porque los techos se van haciendo viejos. Cuando empieza a filtrar agua, todo lo de abajo empieza a sufrir. Sí. Bueno, yo tengo una amiga que hace restauración de los vidrios de las iglesias, por ejemplo, bueno, de distintos templos, ¿no? Y me decía que es carísimo el material. Cada vidriecito que hay que reponer, porque tiene una forma especial, son piezas de artesanos. Ese es otro tema de un material que tiene Buenos Aires espectacular. El vidrio. Los vitrós, tanto de las iglesias como de los edificios públicos, como de los edificios privados. Fines del 900, principio del 20, las casas tenían sus ventanas con vidrios de colores, muchas veces esmaltados con distintas transparencias para recrear escenas. Era la moda de la época, entonces las 3 hojas de la puerta, a lo mejor, de las puertas vidriadas interiores, que daban a lo mejor a una galería o cosa por el estilo,
tenían estas escenas. Claro, aparte se usaban para iluminar y para dar Daban luz y color. Claro, Sí, creaban un ambiente. La iglesia misma trata de recuperarlo. Bueno, un lugar que ¿no? tiene un montón de vitrales muy curiosos y muy atractivos, que es la cervecería que estaba en la Costanera Sur. Sí. Que ahora es un lugar de juego de niños, que es muy contradictorio, ¿no? Porque los niños están jugando, pero están viendo a los señores tomando cerveza en los vitrales y en las decoraciones de la cervecería esta. Kalnay, el arquitecto es Kalnay, la Múnich de la Costanera Sur, es espectacular. Bueno. El edificio es, Sí, es ese precioso. edificio es patrimonial, sí, naturalmente. Nos vamos de este programa ya con otras ganas de mirar Por todos lados, por todos para lados abajo, y de para otra arriba, forma, para los ¿no? costados, La verdad sin que, duda. La verdad que sí, muy bueno. ¿Nos quedó algo en el tintero, Paula? Yo creo que sí, nos quedaron un montón de cosas. ¿Qué dice nuestro experto? Uy, sí. A ver, volvemos a lo de antes. El concepto de patrimonio es tan amplio como el interés y la cultura quieran hacerlo. Entonces podemos decir, tenemos que no hablamos de las cúpulas de los edificios. Claro. También. Así que nos queda cúpulas, vidrios y vitros, murales. Murales infinitos. Y después todo lo que Y podrías... las veredas, ¿no? También hay... Algunas veredas, sí, que digamos, yo creo que estas veredas que son de esos losetones gigantescos que son muy comunes en Montserrat, alguna queda en San Telmo, que a lo mejor miden 1 metro 20 por 40 centímetros de ancho, pero a lo mejor tienen 20 centímetros de profundidad. Esas veredas, simplemente, aunque más no sea por el hecho de que fueron una vereda que se usó, debería conservarse. Algo que cuando yo era chico también había muchos salidas de garage de adoquines de madera. Mirá. Hubo muchas calles adoquinadas. La avenida Santa Fe estuvo adoquinada con adoquines de madera. De madera. Pero no dieron salvo los de Quebracho, no dieron buenos resultados. Y después se reemplazaron todos por piedra y después se reemplazaron todo por el asfalto y el cemento. No, y ahora con las tormentas que tenemos con el cambio climático, el adoquín de madera dudo que aguante. No, los primeros no duraron nada porque se hicieron con maderas blandas. Hay un informe muy interesante sobre el tema de los pisos. Bueno, eso es otro programa. Listo, lo dejamos para otro programa. Pepe, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por dejarme hablar. No, por favor. Un gustazo. José Celes Martínez estuvo con nosotros. Gracias también a todos los que nos acompañaron, a quienes nos ayudaron aquí en la radio. Chau, Paula. Nos Chau, reencontramos. nos vemos. Muy bien, chau. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen? Nada, resulta que llamé el otro día por teléfono a un amigo, le digo, hola, ¿está armando? Y me dice, no, estoy recién por las instrucciones. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.